Sean bienvenidos todos. En esta oportunidad tengo el gusto de hablar de un tema muy importante en estos tiempos. 4 acciones para enfrentar la crisis económica. Esta, por supuesto, es una presentación basada en una mirada bíblica y que quisiera compartir con ustedes estos consejos, estos 4 consejos en especial para esta noche. En primer lugar, lo que corresponde es aceptar la situación. Y para ello tenemos un ejemplo fundamental en la Biblia, ¿no? Que es el caso de Job. Job, como bien sabemos, él tenía aparentemente una holgura económica, una riqueza descomunal para sus tiempos, y era un hombre en realidad que era bendecido por Dios. Sin embargo, él entró en una crisis económica por una singularidad de eventos que ocurrieron y que él tuvo que afrontar, y que, sin embargo, a pesar de la grave situación que estaba enfrentando en ese momento, él no perdió la cordura, ¿no? Sin embargo, él lo que hizo, más bien, fue adorar a Dios, ¿no? Entonces nosotros podemos ver esto en la declaración que hace en el libro de Job, en 1, 21, 22, donde él dice: nada he traído de este mundo y nada me voy a llevar, ¿no? Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Entonces, lo importante que resalto, digamos, con este versículo, con esta experiencia de este hombre que era un hombre abnegado y entregado a Dios, es que primero hay que aceptar de que estamos en una situación de crisis, ¿no? Entonces, corresponde en ese momento no perder la cordura, sino que hay que aceptar la situación y hay que aceptar de que en este momento es cuando tanto como en tiempos de bonanza, como en tiempos de crisis económica, uno no debe dejar de confiar en Dios, ¿no? Esta es una lección que también la vemos en la historia del hijo pródigo, que quizás algunos no quisieran necesariamente identificarse con él porque él pasó por una crisis económica, quizás porque estuvo malgastando, digamos, sus recursos que había pedido a su padre por adelantado. Pero lo importante que destaca la historia del hijo pródigo es que también él, se señala ahí en Lucas 15:17, que dijo que volvió en sí, ¿no? O sea, él tomó conciencia de que estábamos en una situación crítica. Y cuando uno toma conciencia de que estamos en una situación crítica y que por ello es que debemos confiar siempre en nuestro Dios, es que recién nosotros podemos pensar qué cosa es lo que debemos hacer, ¿no? Y tenemos otra recomendación que se encuentra en 1 Timoteo 6:8, ¿no? Que siempre nosotros tenemos que, digamos, mantenernos en una situación en la cual aceptemos que mientras que tengamos lo suficiente para el alimento y para el vestir, que mantengamos un espíritu siempre de contentamiento, ¿no? Pese a una situación crítica. Entonces no hay que perder los papeles, hay que reconocer que estamos en una situación que está afectando a muchas familias, pero sobre todo que no dejemos de confiar en Dios. Esa es la primera lección que les quería comentar y la primera acción que debemos tomar, porque muchas personas pierden la paciencia, muchas personas pierden la cordura y toman peores decisiones que hacen que la situación que ya es crítica en ese momento se vuelva aún más compleja y más complicada de resolver. Entonces, aceptemos que estamos en una situación de crisis, pero sobre todo que en esta situación de crisis no dejemos de confiar en Dios. La segunda acción importante es que una vez que aceptamos que estamos en una situación en la cual la crisis está afectando a muchas familias y también a nosotros, es que hay que pensar y analizar qué cosas hay que hacer para cambiar. Pensar. En Proverbios 21:4 lo dice de una manera muy clara. Dice: cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso, pero cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos está diciendo en este versículo? Que nosotros, pese a que estamos en una situación crítica, nosotros no debemos pensar en soluciones fáciles,
porque muchas veces van a encontrar a charlatanes o gente que quiere vender ideas de que pueden conseguir dinero muy fácilmente para resolver los problemas, pero a veces precisamente esos cantos de sirena hacen que la gente se meta en otros problemas y hace que precisamente uno termine entrando en una crisis más grave de lo que ya es, ¿no? Entonces, por lo tanto, la Biblia presenta su consejo de una manera bastante clara. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Pero si se hacen a la carrera, si se hacen a la alocada, el resultado puede ser muy desastroso. Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos nosotros pensar? Si tú eres un microempresario, puede ser de que tienes que ponerte a repensar en cómo hacer las cosas de una manera diferente. Hemos visto cómo muchas empresas que tenían un rubro de negocio tuvieron que cambiar de rubro de negocio para poder afrontar los tiempos, ¿no? Cerca de mi casa, por ejemplo, había una panadería perdón, una cafetería que durante la época de mayor crisis que se estuvo afrontando en estos tiempos, tuvo que abrir, digamos, una panadería en paralelo junto con la cafetería, ¿no? Entonces fue una manera de que ellos repensaron el modelo de negocios para poder afrontar la situación. También muchos recurrieron de una manera más intensa a la posibilidad de hacer los famosos delivery, ¿no? Porque si los clientes no estaban dispuestos o no tenían la confianza de llegar necesariamente a los comercios y las tiendas en general, entonces era el propio vendedor el que tenía que acercarse al cliente. Entonces, eso solamente resulta de que una persona piense en cuáles son las nuevas formas de hacer negocio para poder afrontar la crisis. Un segundo aspecto que en realidad ya lo había adelantado es la búsqueda por diversificar los ingresos. Es decir, si antes hacías un tipo de negocio, quizás lo que ahora convenga es hacer otro tipo de negocio, ¿no? Si antes estabas empleado, digamos, en un tipo de trabajo, quizás ese tipo de trabajo no es el más conveniente para estos tiempos y es el momento que tienes que buscar trabajo en otros rubros de negocio, ¿no? Entonces, es importante que nosotros pensemos si somos emprendedores, si somos negociantes o tenemos nuestros comercios o nuestras tiendas, en cuáles son los nuevos modelos de negocios y cómo podemos diversificar nuestros ingresos y moviéndonos hacia nuevos negocios que quizás nosotros podamos saber bien o que quizás tengamos información a cómo podemos entrar de una manera sencilla y siempre tratando de minimizar el riesgo y tratando de, digamos, asegurar que los pasos que estamos dando han sido bien pensados. Una tercera cuestión es que hay que reducir los gastos innecesarios. Aquí Elena de White tiene una recomendación impresionante en el libro El Hogar Cristiano, en el capítulo 62. En realidad, el capítulo 62 entero está dedicado a muchas lecciones de economía para el hogar cristiano, pero a mí me llamó mucho la atención en esto porque es un consejo que normalmente damos los economistas. Los economistas decimos, hay que cuidar los centavos porque los millones se cuidan solos. Y efectivamente, este es un consejo que Elena de White lo resalta en este libro. Dice, ¿no? Cuidemos los centavos. No gastéis vuestros centavos ni vuestros pesos en comprar cosas innecesarias. Tal vez penséis que estas sumas pequeñas no representan mucho, pero estas muchas pequeñeces resultarán en un ingente total. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos da Elena White? Precisamente que nosotros no malgastemos en esas pequeñas cositas que hay, decimos, bueno, esto cuesta tan solo unos 20 centavos o unos 50 centavos y no, no me va a hacer mal. Pero uno no se da cuenta que en esas pequeñeces que uno va gastando, rápidamente se transforman en grandes pequeñeces, en muchas pequeñeces que pueden estar ocasionando realmente onerosos costos a la economía del hogar o de su negocio, ¿no? Entonces lo que hay que aprender es precisamente ver cuáles son esos gastos innecesarios que parecen minúsculos, pero en realidad que son muy importantes y que en esta época de crisis tenemos que prestar atención y cortar esos gastos
innecesarios. Y por último, ¿no? La gran tentación siempre en una época de crisis es tomar una deuda, ¿no? Lo importante que hay que hacer aquí es que hay que evaluar las mejores opciones y las mejores ofertas que pueden ofrecer los diferentes bancos que hacen los préstamos, ¿no? Particularmente, yo les puedo contar que efectivamente en mi caso también, en algún momento tuve que incurrir en algunas deudas durante esta época de crisis, precisamente porque uno también ha caído en desempleo en algún momento. Entonces, pero lo importante que los bancos valoran de parte de cada persona o cliente es que uno se acerque y pida un refinanciamiento de la deuda que uno ya tiene para aminorar los costos precisamente en un momento de crisis. Y, oh maravilla, a los bancos eso les da una señal de honestidad y también les da una oportunidad, digamos, de poder hacer que no perder su clientela, porque a ellos lo que les interesa es tener a unos buenos pagadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más importante es no tomar deudas de una manera impensada, como si eso fuera gratis, ¿no? Lo que hay que hacer es pensarlo de una manera correcta. ¿Por qué? Porque la Biblia también es clara en señalar que el que toma prestado es siervo del que presta, ¿no? Entonces, ni bien uno ya recupere su economía, por supuesto, esa es la oportunidad en la cual uno tiene que inmediatamente pagar lo que corresponde en las deudas y liberarse de ese problema, porque uno continúa siendo literalmente un esclavo de quien le ha proporcionado esos recursos. A continuación, tenemos un tema que también tiene que ver con no solamente pensar en nosotros mismos, sino que también tenemos que pensar en los demás, incluso en épocas de crisis. Porque en la medida que uno se fija en cómo ayudar a otras personas, y eso también hay un texto de Elena White que no lo he puesto aquí, pero que ella lo dice de una manera muy clara, nosotros también podemos encontrar soluciones para nuestros problemas cuando ayudamos a otros. Y esa es una economía de la solidaridad que Jesús en su momento lo dijo de una manera, digamos, muy hermosa con esto que ha llegado a ser conocido como la regla de oro. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, quizás en algún momento tú ayudaste a una persona en una situación de crisis económica y puede ser que justo en esta época tú recibas ayuda de alguna de esas personas que tú ayudaste, ¿no? Y si tú en estos tiempos puedes ayudar a alguien, y pese a que tú estás pasando por una situación crítica, eso te va a dar también ánimos y una suerte de efecto, digamos, que se reproduce por muchas personas que buscan también, pese a una situación de crisis, ayudar a otras, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que hay que aprender, digamos, de esta economía de la solidaridad que Jesús de alguna manera lo implementó en su tiempo cuando estuvo entre nosotros. Entonces, Jesús, por ejemplo, ¿no? Cuando se condolió porque toda la gente que estaba caminando detrás suyo, que eran miles, ¿no? 5.000 y en otra oportunidad 4.000, él buscó la manera de cómo proveer alimento, pero no proveer alimento así nomás, sino que cómo es que la gente, a partir de la solidaridad que tenían algunas personas, como el caso del menor que tenía sus pececitos y sus panes, Jesús hizo que esa solidaridad del niño se reprodujera de una manera milagrosa para muchas personas. Dios también puede hacer muchos milagros en estas épocas a través de uno, incluso en épocas de crisis que nosotros estemos afrontando. Pero eso va a hacer que se reproduzca, como digo, la ayuda mutua y todos podamos salir de la crisis y no solamente nosotros como si solamente estuviéramos viendo nuestro problema. Finalmente, la lección más importante, creo yo, es que nosotros tenemos que aprender a prever futuras crisis, ¿no? Y en este caso yo quiero resaltar la historia de un hombre que pasó muchas crisis en su vida y que en la Biblia está descrito de una manera muy detallada. Me refiero al caso de José, ¿no?
La primera crisis que se registra en Génesis del capítulo 37 al 50, es cuando él ha sido vendido como esclavo, ¿no? Pero él demostró su capacidad para ser un buen administrador de la casa de Potifar. Y él pasó a una situación de bonanza después de haber pasado por esa situación tan crítica en la que se vio él personalmente, ¿no? Al ser vendido como esclavo. Y Potifar confió en él y le entregó prácticamente, ¿no? Toda la administración de su hacienda. Y José, digamos, era un hombre muy abnegado y responsable con su encargo que tenía, ¿no? Sin embargo, él pasó una segunda crisis. Esa segunda crisis fue cuando él fue enviado a la cárcel injustamente, pero él demuestra, pese a esa situación crítica que él estuvo pasando, que ayudó a otros compañeros que tenían la celda, ¿no? Si ustedes recordarán, a la hora que interpretó los sueños de ellos para ver cuál sería finalmente el futuro de los mismos, ¿no? Eh, pero sabemos bien que él se quedó mucho tiempo más porque no lo ayudaron, finalmente como le prometieron inmediatamente que fueron liberados uno de estos compañeros de cárcel. Sin embargo, él, pese a que pasó mucho tiempo todavía en la cárcel, él siempre buscó ser un hombre responsable y tratando siempre de, a pesar de que sea una situación crítica, tratar de demostrar que él era una persona que sabía administrar las cosas. Y entonces sabemos que él incluso, el carcelero le confió, ¿no? Cómo administrar la cárcel. Pero después de esto vino una tercera crisis, ¿no? Después de esa larga espera que él tuvo, él recibió el llamado, ¿no? De parte de Faraón, porque en esa oportunidad finalmente el copero, ¿no? Se acordó de José para que pudiera ayudarle a interpretar el sueño que él había tenido. Y como bien sabemos, en esa oportunidad, con la ayuda de Dios, José interpretó con mucha profesionalismo, podríamos decir, que se avecinaba una gran crisis. Pero antes de esa gran crisis iba a haber una gran bonanza. Y en esa gran bonanza lo importante era que se pudiera ahorrar el grano para poder afrontar esas épocas de crisis tan terribles que se venían, ¿no? Y ahí nos deja una lección importante tanto a nivel macro como a nivel individual, ¿no? Que nosotros en épocas que tengamos bonanzas siempre hay que ahorrar para afrontar épocas de crisis económica, ¿no? Entonces, ni bien nosotros superemos estas fases o ni bien tu negocio ya comience a rendir sus frutos porque uno ha confiado en Dios, se ha puesto a pensar, ha hecho mejoras y está obteniendo resultados gracias a esas mejoras que han sido pensadas, es importante que pensemos que siempre es necesario ahorrar una parte del dinero para afrontar futuras crisis. Entonces, y vamos a ver de que finalmente José no solamente se ayudó a sí mismo, sino que ayudó a todo el mundo conocido en esa época, gracias a que Egipto tenía granos para poder distribuir a todo el que necesitaba en esa época de hambruna, ¿no? Entonces, queridos hermanos, estas 4 lecciones, estas 4 acciones recomendadas con este fundamento bíblico que hemos visto, creo que son muy pertinentes precisamente para poder afrontar la actual situación de crisis económica que estamos afrontando, pero que sabemos que van a pasar, ¿no? Pero para el caso individual de cada uno de nosotros, es importante, como ya les he señalado, primero tomar calma, confiar en Dios, pensar en cómo hacer cambios, en cómo mejorar los ingresos o diversificar los ingresos, cómo ahorrar en los gastos, cómo cuidar los centavos, ¿no? Y finalmente también saber cómo ser solidarios con otras personas que están pasando por situaciones críticas, porque esto está afectando a muchas familias, para que haya una multiplicación de esfuerzos mutuamente beneficiosos entre todos nosotros. Y por último, tener una previsión de que una vez que pasen estos momentos malos, sabemos o sepamos cómo aprovechar los tiempos buenos para afrontar futuras crisis. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Habló para ustedes Raúl Mauro.